Hace horas nomás, el país se conmovió por un atentado contra la libertad de prensa. Me parece muy bien esta conmoción. Y simultáneamente me preguntaba si el país verdaderamente está maduro para afrontar la libertad que estamos viviendo. Si el país está verdaderamente maduro para enfrentarse con la libertad de prensa. ¿Estamos maduros? Y estamos maduros también para animarnos a revisar de frente nuestro pasado. Mario Firmenich. Muchos pueden odiarlo o tratarlo como un héroe, pero históricamente no se puede ignorar a Firmenich. Firmenich, para muchos, es un asesino. Para otros, acaso un justiciero. Pero para la mayoría de los argentinos, y especialmente para los jóvenes, el odio o el amor a Firmenich es simplemente una tradición oral porque no lo conocen. Esta noche vamos a estar con Mario Firmenich, que por primera vez entra a un estudio de televisión argentina. Buenas noches, Firmenich. Buenas noches, señor Llamas de Madariaga. ¿Comenzamos? ¿Cómo no? Aquí hubo, Firmenich, un nunca más para los militares. Pero los argentinos tenemos una vieja vocación de hacer las cosas a medias. Creo que también falta un nunca más para la guerrilla. Yo creo que se había hecho antes. ¿Cuándo? Durante el proceso de los militares. Eso fue persecución, exterminio o lucha, pero no un proceso abierto como el nunca más en el Teatro San Martín. ¿Usted se refiere al juicio? Al juicio del nunca más. Bueno, en ese sentido pretendió cumplir bajo designio del gobierno de Alfonsín el mismo papel, el enjuiciamiento al que fui sometido yo. Creo que, lo dije en su momento en el proceso, hecho con mal criterio político. Creo que, y lo fundamenté en los escritos, el país necesitaba en ese momento, que iniciaba una democracia de transición, necesitaba saldar el pasado. El modo en que nosotros concebíamos la democracia de transición implicaba saldar el pasado y que la sociedad argentina en su conjunto pactara un proyecto de futuro, proyecto nacional. Casi diría que, en cierto modo, con envidia, a veces observamos, por ejemplo, en los europeos, en las naciones europeas, cómo cambian los gobiernos, cambia el signo ideológico de los gobiernos, y cambian muchas políticas, pero hay otras que no cambian. Hay políticas que son permanentes del Estado Nacional, y tienen el consenso de lo que Rousseau llamaría el contrato social. Hay una sociedad que respalda determinadas políticas, determinadas vocación, determinado destino construido por ella misma, y cambian los gobiernos, cambian las ideologías, esas políticas, esos objetivos permanecen vigentes. Ahora, en el contrato social, Firmenich, cada uno, para vivir en libertad, cede parte de su libertad. Efectivamente, efectivamente. El problema es que, del modo en que lo hemos visto siempre nosotros, y que lo hemos padecido como generación, la nación argentina rompió su contrato social cuando nosotros éramos niños. Rompió su contrato social. Usted ayudó a hacerlo trizas, ¿eh? No, ya estaba roto. Voy a poner fechas. El contrato social, en términos legales, es la Constitución Nacional. La Constitución Nacional es la ley fundamental en la cual una comunidad pacta aquello que tiene de común y aquello que cede. Lo cede como provincia, lo cede como individuo, lo gana como individuo, lo gana como nación. Hay derechos y obligaciones. Hay facultades delegadas y facultades no delegadas, hay sectores que permanecen al libre albedrío, la vida privada, por ejemplo, no está sometida al arbitrio de las autoridades, en tanto que no afecte al orden público, etc. Y hay otras facultades que el individuo, los sectores sociales, las provincias, los municipios, delegan al contrato social, al resto de la sociedad, y que lo plasma en la Constitución.
Nosotros como generación nacimos cuando la mayoría del país votaba una nueva constitución. Esa nueva constitución fue legal, me refiero a la del 49. Fue legal, constitucionalmente, pero, hay que decirlo, no fue pactada, es decir, no tuvo el consenso de la totalidad de la nación. No obstante, fue hecha por medios lícitos. A lo sumo se ha cuestionado alguna vez si faltaba un diputado para los 2/3 o cosas por el estilo. Pero fue hecha por medios lícitos, por medios pacíficos. Fue una constitución que reconocidamente en el derecho constitucional comparado se puede establecer como progresista. Y esto de repente fue suprimido por un plumazo. Suprimido por un plumazo que ni siquiera fue un decreto, fue un bando militar. Y si se ha discutido si faltaba un diputado para votar los 2/3 del llamado a constituyentes en el 49, ¿qué cabe decir del decreto de convocatoria a la constituyente del 57? ¿Y cuándo usted se da cuenta de todo eso, Firmenich? En la adolescencia, como estudiante en la adolescencia. Y vio que le habían robado ideas, país, voy a ser más legalidad. Claro. Yo en mi barrio era mayoritariamente peronista, pero también tenía otros chicos del barrio que eran radicales o comunistas. Pero yo de niño, a los 7 años, cuando fue el golpe del 55, viví no como individuo particular, como barrio vivimos la revolución del 55, la contrarrevolución, se le llamaba revolución. La vivimos como un hecho muy, muy carnal, muy directo. No éramos ajenos los chicos de esa edad a lo que pasaba en el país. Había cantitos que son irreproducibles para las cámaras, vinculando a Aramburu y Rojas, con la música de un conocido tango que era Fumando Espero, bastante soez para con ellos, y lo cantábamos a los 7 años. Y lo cantábamos porque sabíamos que bombardearon la Plaza de Mayo, porque sabíamos que había que hacer cola para comprar azúcar o no había manteca, había desabastecimiento de leche, porque había un golpe de Estado. Lo sabíamos cuando íbamos al almacén, lo sabíamos porque lo comentábamos con otros chicos, porque los hijos de los vecinos radicales estaban contentos y los hijos de los vecinos peronistas estaban tristes. Es decir, que esto lo hemos vivido de niños. Yo también viví de niño el pan negro con Perón. Es verdad, y también... Muchos vivieron el calabozo también. Es verdad. ¿Pero por qué no hablamos de...? No hago la apología de la perfección absoluta. Por eso digo que la constituyente del 49, si bien fue lícita, le faltó lo que corresponde a un pacto constituyente, que es el consenso. Y dígame, Firmenich, después de eso, sí, cuando usted advierte que se estaba robando la base del instituto, la base legal, ¿usted quiere restituirla por la acción directa? Exactamente. Yo le pido, por favor, que me cuente cuál es su ética para saber cuál es el mecanismo ético que justifica un asesinato. Le adelanto que un asesinato no tiene ningún justificativo ético. Una muerte en otras condiciones es distinto. Es un matiz. No es un matiz. Que lo emplea usted. No es un matiz porque Santo Tomás justifica el tiranicidio. Mi ética, mi moral es la moral cristiana. La recibí en modo natural en la infancia. Mi casa no era una familia de practicantes muy especiales de la vida religiosa, pero una familia de ir de vez en cuando a misa, de que sus hijos sean educados en la cultura cristiana y de vivir la cultura cristiana cotidianamente. ¿Y cuál es el fundamento cristiano para la acción directa? El fundamento cristiano para la acción directa es el derecho de resistencia a la opresión. Es el derecho de resistencia a la opresión. Es que el propio Jesucristo dice: no he venido a traer la paz sino la espada. Es que Santo Tomás dice: es lícito matar al tirano. Firmenich, tenemos que hacer un corte, pero le quiero contar que su cura era muy diferente a mi cura. A mí me leían las bienaventuranzas. A mí también. Vamos a un corte. ¿Cómo no? Entonces, al advertir Mario Eduardo Firmenich que estaba roto el pacto social, el pacto político entre los argentinos, decide
Tal vez como Marcuse, ¿no? Vamos a hacer del país una gran ceniza para reconstruirlo de nuevo. Y esto está referido a cuando deciden, vamos a la clandestinidad, el momento, la gota final. No, también a fuerza de ser sincero diré que nuestra idea política a los 18 años, 19 años era un poco menos elaborada que lo que puedo expresar ahora. Nosotros reaccionamos básicamente a partir del golpe de Onganía. Yo tenía 18 años cuando se produce el golpe de Onganía. Estaba terminando el 6º año del Nacional Buenos Aires. Y Onganía introduce un factor nuevo, peor que el anterior, que fue usurpar el poder constituyente. Ya ni siquiera se convocó por decreto una constituyente proscriptiva, sino que una junta de comandantes dijo, el poder constituyente es de estas 3 personas. La sociedad argentina, la nación argentina, son 3 personas. Usurparon el poder constituyente. Establecieron un estatuto, le llamaron así, superior a la Constitución. Y además había objetivos, pero no plazos, así decían los lemas de aquella época. Es decir, había que esperar que estos señores se les antojara irse. Yo cumplía 18 años, ese año tenía que empezar a pensar cómo votar. No pude votar. Ahí fue cuando conoció a Ramos y a Val Medina. Los conocía de antes en el Nacional Buenos Aires, éramos compañeros en el Nacional Buenos Aires. ¿Y los 3 participaban de esta idea? Sí. ¿Y deciden fundar o crear Montoneros? Así es. ¿Y quién más? Otros compañeros de aquella época, algunos no los voy a mencionar porque están vivos y se han abierto en el transcurso de los años. Otros han muerto, fue compañero nuestro en el Nacional Buenos Aires también, Pablo Ventura, que fuera dirigente de la JUP Nacional y fue secuestrado, no recuerdo la circunstancia exacta de su muerte en la provincia de Santa Fe, pero sé que está muerto. Hubo otros compañeros claro, y ahí deciden pasar a la notoriedad o explicar que ustedes existían. Yo comprendo, eran chiquilines que conmovían a la sociedad. Eso procuramos. ¿Y Aramburu fue el punto de lanzamiento más espectacular? Sí, en este sentido. No fue la primera acción militar. ¿Cuál fue? No recuerdo ahora, pero eran acciones básicamente de pertrechamiento, de buscar armas y dinero que no teníamos. Hubo inclusive alguna acción firmada anteriormente, pero el objetivo nuestro no era, en ese periodo previo, no era irrumpir todavía políticamente porque no nos sentíamos en condiciones de hacerlo. En cambio, cuando efectivamente decidimos realizar lo que fue la acción sobre Aramburu, efectivamente elegimos un hecho que políticamente significara lo que era nuestro reclamo. El peronismo estaba proscripto desde hacía 20 años, o algo parecido, esto fue en el año 70, desde el 55, menos, 15 años. La palabra Perón estaba prohibida. Me crié leyendo acerca del tirano prófugo y cosas por el estilo. No se podía decir la palabra Perón, era delito la palabra Perón. La marcha peronista. Decreto 4161. Sí, yo el número no lo sabía, tampoco me importaba, confieso. Pero sí me importaba que cuando quise ir a un 17 de octubre me corrieron a manguerazos, antes de eso, en el gobierno de Ilía. Sí me importaba que cuando Perón quiso retornar al país en el año 64, el gobierno se lo prohibió de un modo absurdo y que tiene que ver con lo que ocurre después, porque habría que preguntarse cómo hubiera sido el país si Perón volvía en el 64. Hubiera sido otro país. Algún día Perón iba a ganar de vuelta una elección y algún día quizás también le iba a perder y algún día finalmente se iba a morir. ¿Por qué entonces impedir esa existencia? Y esto tiene que ver con el drama del país. Y ese fue nuestro grito, ese fue nuestro reclamo. Y por eso accionamos contra el principal responsable político de esa supresión de más de la mitad del país, de la vida legal, de la vida política, de la vida democrática, de la vida civil, de todo. Lo encarnaron en Aramburu. Así es, no lo encarnamos nosotros, estaba encarnado así por el pueblo peronista. ¿No le parece un hecho de soberbia arrogarse la justicia y decirle usted, usted y usted? Mire, cuando nosotros reflexionábamos
como jovencitos cristianos acerca del camino que emprendíamos, pensábamos lo siguiente. En primer lugar, matar es grave, es un hecho notorio, pero emprender la lucha armada implicaba la eventualidad cierta de matar. Nadie tiene ningún derecho a hacer semejante cosa si, como mínimo, primero no arriesga su propia vida. Esta era nuestra reflexión en aquella época. Y nos dábamos cuenta que el mayor riesgo que corríamos no era el de que nos mataran. El mayor riesgo que asumíamos conscientemente ante Dios, ante la historia, ante el pueblo, era el riesgo del error. Y que había una diferencia muy grande entre jugarse el pellejo y jugarse la vida. Uno el pellejo se lo podía jugar en una acción, dura 10 minutos, 15 minutos, media hora, una hora, zafó, como dicen los chicos hoy en día, y se acabó el problema. En cambio, jugarse la vida era 60 segundos por minuto, 60 minutos por hora, 24 horas por día y todos los días de la vida. Es decir, emprender una lucha que nos comprometía de tal modo que no teníamos retorno. Ahora, políticamente, en algún momento creí haberlo escuchado decir que el pase a la clandestinidad fue el mayor error político que tuvieron ustedes. Es verdad, Hablando de errores. pero es un hecho bastante posterior. Es verdad, y lo hemos dicho por escrito y nos lo hemos autocriticado, porque si usted me decía hoy qué es lo que legitima o qué ética justifica empuñar las armas. Como me hizo la pregunta por el lado ético, lo respondí por el lado ético, pero hay un aspecto político y un aspecto jurídico también de la cuestión, y que están asociados. Ese aspecto jurídico es el aspecto del derecho constitucional. ¿Cuándo existe derecho constitucional a empuñar las armas? Como lo marca la Constitución, en el artículo 21, cuando la propia Constitución es hecha desaparecer o puesta en riesgo. Entonces hay no derecho, hay obligación de todos los ciudadanos de armarse. Así dice el texto constitucional en el artículo 21. Y por otra parte está el aspecto político. Más allá de lo que diga, o de lo que se puede interpretar del texto constitucional, existe o no existe un consenso mayoritario en la sociedad para que eso ocurra. Y esto es lo que le da legitimidad social. Cuando nuestra generación, en múltiples concepciones políticas, desde múltiples concepciones políticas quiero decir, asume ese tipo de lucha, evidentemente existió un consenso social a favor de eso, porque si no, no se explica el desarrollo de los acontecimientos que desemboca en el gobierno del 73. O sea que para usted lo que cometieron fue legalista. No, nosotros cometimos un error político. Legalista. No entiendo. Me estoy encontrando con Firmenich legalista, o sea que se basa en la Constitución para la acción armada, se basa en la Constitución para haber matado a Aramburu. Hablando de Aramburu, ¿lo mataron realmente como dice la revista? Bueno, le voy a responder porque ¿Lo juzgaron? Porque mire que se dijo mucho. Usted, entre otros, usted entrevistó hace poco a una persona que dice lo contrario desde hace 20 años. También he dicho en otro reportaje televisivo que no me gusta ahondar en detalles que a la gente eventualmente le puedan resultar morbosos o molestos, porque son hechos en sí duros. Pero lo que le puedo decir es lo siguiente. Sobre ese hecho hay una verdad histórica narrada, publicada, que es la de la revista La Causa Peronista, creo que se llamaba. La Causa Peronista. Cabe acotar, es anecdótico, que el modo en que está presentado el reportaje no es el modo exacto en que se desarrolló. Hay un resumen periodístico, por decirlo así, hecho por Rodolfo Walsh y Jarito Walker en esa publicación. Pero los hechos relatados, independientemente de que las palabras no sean exactas, los hechos relatados sí son exactos. O sea que ustedes lo secuestran a Aramburu, personalizaban en él la ruptura de ese pacto, la ilegalidad, lo juzgan y lo matan. Así, tal cual está relatado. Y todo eso que se decía
que ustedes eran de los servicios de informaciones y que usted fue 22 veces a verlo al Ministerio del general Interior. Francisco Imas, Sí. al Ministerio de Interior durante el gobierno de Onganía, y que desaparecieron las hojas de los libros, que usted entraba y salía como Exacto. por su casa. Mire, alguna vez he dicho públicamente y en privado muchísimas veces, he comparado esto con la famosa historia de que las ruinas del Machu Picchu, etcétera, fueron construidas por extraterrestres. ¿Por qué? Porque no se desea aceptar la verdad. Usted al iniciar el programa preguntaba, ¿estamos dispuestos para escuchar la verdad? Y bueno, cuando no hay una vocación para escuchar la verdad, entonces cualquier historia, por ridícula que sea, es una excusa para no escuchar la verdad. Hay un hecho que en definitiva es lo que conmueve de nuestra presencia, y es que efectivamente puedan existir un conjunto de jóvenes idealistas decididos a convertir en realidad sus sueños patrióticos, digámoslo así. Y esta es la más pura verdad. Entonces, como en definitiva se pretende negar este hecho objetivo, más allá de los juicios de valor que quepan, que yo admito que para algunas personas esto sea siempre un crimen de lesa humanidad y para otros sea un acto de justicia popular por el peronismo proscripto, etcétera, por los fusilamientos del 56, por el plan Conintes, por todo lo que se había hecho contra el peronismo, por la desaparición del cadáver de Eva Perón, por todo eso. Pero eso es un juicio de valor. Los juicios de valor dependen del sistema de valores de cada uno, de la posición en que se ocupa, que cada uno ocupa. Son admisibles todos, respetables en principio todos. Ahora, los hechos como tales no merecen una discusión sobre el juicio de valor. Y acá ha habido, desde una posición de juicio de valor gorila, ha habido la intención de desvirtuar los hechos. Esta es la más pura verdad. Esto es lo que dice usted refiriéndose al hecho del capitán A todo. Molinari. El capitán Molinari, el general Labairú en su momento, el capitán Gandhi. Yo jamás en mi vida entré al Ministerio del Interior a ver al general Imas. Y usted sabe que si yo arranco de mi agenda unas cuantas hojas, después puedo adjudicarle a usted en esas hojas que no están cualquier cosa. Evidente. Bueno. Tenemos que ir a un corte, Firmenich. Una pregunta casi por sí o por no. Ustedes cuando hicieron lo de Aramburu y otras cosas más, a las que quisiera referirme, nunca, en algún momento, se arrepintieron. Nunca su conciencia cristiana se acostó a dormir y el fantasma de una muerte flotaba. Le diré ¿No tiene el tiro de gracia prendido en la retina? Si se refiere al de Aramburu, no lo di yo en particular. Él lo vio, era lo mismo. Está bien. En hecho práctico tampoco lo vi. Pero no interesa, porque está relatado. Lo consintió. Lo consentí y lo conozco. Muy bien. El hecho es el siguiente. Nosotros no deseamos, nunca deseamos, el daño, como el daño mismo, para nuestros enemigos. Para decírselo de un modo supraterrenal, no deseamos el infierno para Aramburu. Mucha gente no entendió y hasta nos cuestionó políticamente una frase de aquella época, del comunicado en que anunciábamos los hechos, que decía que Dios nuestro Señor se apiade de su alma. Y lo decíamos sinceramente, como jóvenes cristianos. Y lo he seguido deseando toda mi vida, sobre el alma de don Pedro Eugenio Aramburu y sobre el alma de todos los muertos que hemos tenido. Nuestro objetivo no es, nuestra ambición no es el daño, no es el infierno eterno para nadie. Que Dios los tenga a todos en su santa gloria, pero que no produzcan más daño en esta tierra a los oprimidos. Este ha sido nuestro objetivo. Bien. ¿Pidió también piedad para su propia alma, Firmenich? Sí, por supuesto. Volvemos en un segundo, por favor. Firmenich, llegó un momento tan terrible, tan sangriento en el país. Yo lo transité como periodista. Tenía que hacer crónicas y notas de hechos diarios de los que ustedes participaban. Yo creo que no era mayoritario el sentimiento de aprobación, es lo que yo creo. Pero había tal confusión de terror
que uno nunca sabía hasta el final si era Montoneros, FARC, ERP, revolucionarios. Había como 20 organizaciones de este tipo. En principio, ¿cuántos eran ustedes en el momento de mayor reclutamiento? ¿5, 10.000? Depende lo que se considere como pertenencia. Existía un fenómeno sociopolítico, llamémosle así, que era la tendencia. La tendencia tenía una hegemonía política clara, que era la hegemonía de Montoneros. En la propia organización Montoneros existían distintos niveles de encuadramiento. Entonces, es variable qué nivel tomemos. Si tomamos toda la columna que iba a un acto, bueno, había decenas de miles. Si tomamos los cuadros propiamente pertenecientes a la organización... Decenas de miles, dijo. Sí. Si lo globalizábamos, sí. Sí, sí. ¿Y los cuadros de la organización? En el país fueron centenares de miles. Al principio del gobierno de Cámpora, en el acto de Seiza, justamente, se pueden contar por centenares de miles. Pero si tomamos los militantes orgánicos encuadrados en estructuras de Montoneros específicamente, hay que hablar de un máximo de 5.000. 5.000 eran. Dígame, ¿de dónde los reclutaban? ¿Del peronismo? Mayoritariamente sí, porque es decir, los reclutábamos de la juventud peronista, para decirlo como estructura de canal más amplio. ¿Y el ERP dónde reclutaba? En esa época, usted mencionó varias organizaciones, y esto sirve... Le doy las que me acuerdo, Firmenich, porque la verdad es un ejercicio de muy triste memoria. ERP, FARC, Montoneros, FAP, FAL, Descamisados y el PCML. ¿Usted se acuerda las cabezas de algunas de estas? Sí, algunos de ellos sí me puedo recordar. ERP. Del ERP era Santucho. ¿Del FARC? De las FARC era Olmedo primero, que murió, y después quedó básicamente Roberto Quieto. FAP. De las FAP era Émbar El Cadre. Del FAL. Y Carlos Caride. FAL. Del FAL no conozco las cabezas. ¿Descamisados? De Descamisados era sí, Mendizábal. ¿Y del PCML? Y del PCML creo que era, por lo menos no sé qué grado tenía, pero estaba en la conducción uno de los hijos de Eve de Bonafini, tengo entendido. Ahora, ¿y el ERP de dónde reclutaba? Porque eran los dos más importantes en aquella época. Al menos los más temidos, Montoneros y ERP. Es que terminaron reagrupándose dos grandes concepciones. Una concepción peronista y una concepción de izquierda liberal, le decimos nosotros, con fuertes contenidos antiperonistas. La posición antiperonista, que se resumió básicamente después en el ERP, se nutría lógicamente de muchachos que provenían en general de familias antiperonistas. Mayoritariamente eran o familias radicales o familias comunistas o familias socialistas. Terminaban agrupando algunas de las estructuras que confluyeron finalmente en el ERP. El FAL tenía ese mismo tipo de extracción, básicamente comunista. Y en tanto que las familias peronistas, o por lo menos no antiperonistas, en su mayoría, ha habido algunas excepciones, los hijos de esas familias terminaron constituyendo parte de la organización Montoneros. Este hecho sirve también para explicar un poco el fenómeno, para explicarlo sociopolíticamente, porque a veces se buscan explicaciones conspirativas. Pero acá se ve claro cómo distintos miembros de una misma generación que no se conocían entre sí, porque gran parte de las personas que he mencionado no las conocí, algunos de ellos, como Santucho, lo vi una sola vez en mi vida, al hijo de Bonafini no lo he visto nunca en mi vida, otros sí, porque han sido compañeros que formaron parte de mi propia organización, pero gente que no se conocía entre sí, más o menos de la misma edad, desde distintas vertientes, terminó haciendo cosas parecidas, por lo menos en cuanto a considerar a la lucha armada como un vehículo legítimo. Hablando de lucha armada, ¿por qué no me cuenta qué acciones reivindican? Porque a veces se reivindicaban desde dos lados. Cuénteme, por ejemplo, Aramburu es claramente el hecho de Montoneros más notorio. Sí. Después está el episodio dramático. Voy a tratar de no adjetivar de aquí en más, para no manejarme con pasión. Trato de ser uno de esos argentinos que quiere dejar de lado la pasión al mirar para atrás.
Está la bomba en el comedor de coordinación federal, donde mueren 27 policías. No lo sé con exactitud. Ese fue un hecho de ustedes. Así es. Ustedes infiltraron un vigilante, un policía, que era montonero. Había un policía que era montonero. Un policía que después es fusilado en el Obelisco. Creo que sí, creo que en el Obelisco. Creo Fue que se llamaba- muerto, creo que fue fusilado en el Creo que se llamaba Dios. No, Dios era otro muchacho, no era policía. No era policía. Cuando ponen esa bomba dicen que fue un hecho de inteligencia. ¿Qué es una inteligencia, Firmenich? En este caso supongo que el adjetivo está aplicado básicamente a la existencia de un infiltrado, de alguien que está... Nosotros estábamos obviamente enfrentados a la Policía Federal, era un cuerpo militarizado con el cual estábamos enfrentados bélicamente. Entonces el hecho de tener un individuo en la fuerza orgánica enemiga, independientemente de cómo haya sido reclutado, que lo ignoro por otra parte, no sé si él ya era policía y se hizo montonero o si siendo montonero se hizo policía, lo ignoro por completo. Pero a eso se refiere básicamente, o sea, era un montonero que revistaba... Usted comandaba la acción directa. ¿Quiénes eran sus jefes de inteligencia? Bueno, voy a mencionar en particular a uno porque está muerto, que es Rodolfo Walsh. Pero también debo decir lo siguiente. No, me parece que no corresponde, yo por lo menos lo tomo como actitud ética en este caso, no corresponde asumir lo que sería una conducta casi delatora. Pero el fiscal Romero Victorica dijo que su jefe de inteligencia era Horacio Berbisky. Bueno, yo creo que las cosas que diga el fiscal y las cosas que en el caso particular que usted menciona responda a Horacio Berbisky, corre por cuenta específica de ellos. Yo creo que hay que asumir cada uno su responsabilidad política, yo asumo la mía, espero que cada uno vaya asumiendo la propia, y yo trato de esclarecer el fenómeno como tal, trato de esclarecer hechos puntuales, si participó fulano o sutano, cosa que en la mayoría de los casos lo ignoro. No, yo no le pido participación en hechos, pero se sabe que... Yo lo que le puedo decir es que Horacio Berbisky fue militante montonero, cosa que es pública, por otra parte a esta altura me parece que era pública, pero los roles específicos que él o cualquier otro montonero haya cumplido, corre por su propia conciencia y responsabilidad política asumir. Estábamos hablando de los hechos, Firmenich. El comando aquel, la bomba allí, otro. Bueno, hay una infinidad de hechos explícitamente Enuméreme reivindicados. uno, en forma especial. Para tomarlos los del principio y que demostraban la continuidad de la acción contra la dictadura de Onganía, fue La Calera, por mencionar un hecho que fue inmediato posterior, el copamiento de San Jerónimo Norte, el ataque al regimiento 29 en Formosa fue hecho por compañeros de nuestra organización. No así, en cambio, el de Viejo Bueno, a pesar de que nos lo han adjudicado en más de una ocasión, no tuvimos nada que ver, eso fue obra exclusiva del ERP. ¿Tiene una cifra? ¿Cifra de acciones? Sí. No, ninguna. No. Era la acción cotidiana. Y había, en determinado momento era la acción cotidiana, en otras épocas no, ha dependido de las épocas. Vamos a un corte. Ahora están en paz, en la democracia. Así es. ¿Dónde escondieron las armas, Firmenich? Si me permite una ironía, si cabe para un tema tan trágico, las hemos empeñado todas a esta altura del partido. No, no tenemos armas. ¿Ninguna? Ninguna. Usted evidentemente es inteligente, Firmenich. Gracias. Y toda persona inteligente siempre deja una puerta abierta para irse. Yo me he jugado la vida y me la sigo jugando. Por esa misma razón, no puedo creer que en algún lugar, secretamente, no tenga usted un arma. No, bueno, usted dice que va a un corte, si quiere lo tomamos extensamente en el bloque siguiente, el tema. Pero precisamente en un acto de inteligencia no tengo armas. ¿Y plata? Me lo contesta en Sí, el otro ¿cómo no? corte porque son muchos dólares, muchas armas. Eran pocas armas las empeñadas. ¿Las vendieron? Sí. Ya volvemos. Firmenich dice que no tiene ningún arma escondida en ningún lugar. ¿Y la plata? Haciendo un cálculo, mucha gente dijo montoneros por
rescates, etcétera, llevó más de 100 millones de dólares. Es plata. Sí, sería mucha plata. Sería mucha plata. ¿Que la gastó? No, nunca la tuve. Tanta plata nunca tuve. No, le redondeo primero el tema de las armas por lo siguiente. Y le aclaro que hay un pedido mío en el RENAR de armas que no me ha sido aprobado. Y tampoco me ha sido rechazado, está en trámite. Pero justamente es la mejor demostración de que si necesito un arma para defensa personal, la he buscado por vías legales. No me refiero a esas armas. Claro, es que hay una cuestión. No se trata, ni nunca se trató, de un amor a las armas. Es un amor a la lucha política. Y nosotros preferimos, es tantísimo mejor, la lucha política en la legalidad que en la clandestinidad. Preferimos esa posibilidad. Lo otro han sido circunstancias extremas, con vigencia de dictaduras, con existencia de terrorismo estatal o paraestatal, que motivaban el ejercicio de una resistencia armada. Y el tema del dinero como tal. Ahí me queda algo pendiente. ¿Usted pactó la paz con el doctor Menem antes de las elecciones? No, nosotros asumimos... ¿Llegaron a un acuerdo? Llegamos a un acuerdo político con el doctor Menem, pero hay una actitud previa nuestra. Nosotros durante el gobierno del doctor Alfonsín no recurrimos nunca a las armas. Yo no estuve preso por casualidad, yo no me resistí a mi detención, yo no planifiqué ninguna fuga, ningún copamiento de penal ni de tribunales para fugarme. Alguna gente creyó que la política que nosotros hicimos a favor de la reconciliación y de la pacificación con el doctor Menem, algunos decían es una agachada política para la libertad de Firmenich. Y era al revés. Era al revés. Mi prisión de 7 años fue un esfuerzo, un sacrificio personal en aras de una política de legalización y de consolidación de la democracia. ¿Y usted se entregó como prenda? Yo me dejé tomar preso, no me entregué, que es otra cosa. Yo me puse en situación de legalidad, así como un día pasamos a la clandestinidad y yo asumí la responsabilidad en una conferencia de prensa de decir, esta fuerza pasa a la clandestinidad, otro día yo también puse mi cara y mi vida, no solo mi pellejo, para decir pasamos a la legalidad. Pasamos a la legalidad y vamos a consolidar la transición democrática. Lo hicimos por escrito antes del triunfo del doctor Alfonsín, le costó la vida eso a Jagger, nuestro compañero en la organización del Partido Justicialista en tiempos de la dictadura todavía, le costó la vida a Pereira, Rossi y Cambiaso, esa conducta, ya habiendo triunfado el doctor Alfonsín, anunciamos públicamente, hubo solicitada en todos los diarios, anunciando nuestra actitud, y yo me presenté en el consulado argentino a hacer un trámite de rutina, yo vivía ya en ese momento legalmente en Brasil, yo me presenté a justificar la no emisión del voto en el consulado argentino en La Paz, de modo que son todos los hechos que fundamentan una conducta previa, y cuando mi detención se produce fue prácticamente anunciada. Pero estamos hablando de Menem. Y con Menem, con el doctor Carlos Saúl Menem, nosotros hicimos sí un acuerdo político en el cual compartíamos con el doctor Menem una serie de posiciones que incluían la voluntad de mirar hacia el futuro tratando de saldar el pasado a través de una propuesta que en su época el doctor Menem llegó a hablar de una ley de pacificación, luego se instrumentó a través de indultos, algunos proponían ley de amnistía. Nuestra propuesta específica en la materia era una ley de autocrítica y reconciliación nacional. ¿Le parece bien haber sido indultado al mismo tiempo que las juntas militares? Mire, más allá de los gustos personales, no me gusta quedar equiparado con ellos, pero políticamente entiendo que no había muchas alternativas más que esa. No tenía en esas circunstancias una lógica política. ¿Y sus pactos con Macera y el staff montonero que colaboraba en la ESMA, en la Escuela de Mecánica? Mis pactos con Macera no existen, vamos a empezar por el principio, ni existieron jamás, ni tiene lógica. Al respecto he dicho más de una vez, yo puedo dar un testimonio en la materia, pero si ese testimonio no es creído, para aquellos que no quieran creer en mi palabra, deben recurrir al pensamiento racional, a la lógica. ¿Cuál es la lógica de un pacto con Macera? Yo doy el testimonio, yo juro que no hubo un pacto con Macera, jamás.
y que lo único que hubo fue nuestra petición al Vaticano, la hice yo en persona, para una gestión de pacificación. Nos parecía que la Iglesia era el único poder con suficiente independencia de política, llamémosle así, independencia de criterio, como para poder ser aceptado como un mediador de pacificación. Ha cumplido ese rol de pacificación muchísimas veces la Iglesia. Nosotros recurrimos a la Iglesia, en particular al Vaticano, para esa gestión. El Vaticano intentó esa gestión con la Junta de Comandantes y fue rechazada. Yo ignoro quién fue el comandante que habló en su época con el representante que haya enviado a la Iglesia, y que respondieron que no había interés. Con esa misma... Pero eso no hay más relación que esa. Digo esto porque a lo mejor haya sido Macera el miembro de la Junta que recibió esa petición por el lado del Vaticano. Si eso fue así, es la única. Si no fue Macera y fue Videla o fue Agosti, entonces no hay ninguna. Con la misma vehemencia que me dijo, lo juro, ¿jura que no se quedó con $1? Porque en Cuba aparecieron 60 millones de dólares. Ya lo he jurado y lo puedo jurar. En Cuba aparecieron 60 millones de dólares. ¿Los perdió usted? ¿Los perdió el país? Aparecieron. ¿Cuántos hay en Cuba? ¿Cuánto se depositó en Cuba? Mire, yo lo que le puedo decir es lo siguiente. Jamás en mi vida vi una boleta de depósito del Banco Nacional de Cuba. Jamás en mi vida registré mi firma en el Banco Nacional de Cuba. Jamás en mi vida tuve chequera, ni boleta de depósito, ni papel de ninguna clase. Ni mía, ni con mi firma a nombre representando a terceros, ni de ningún testaferro en mi nombre. Esto se lo puedo decir con la más absoluta certeza, y más aún, ni siquiera he tenido conversaciones políticas con funcionarios del Banco Nacional de Cuba. ¿Y quién le dio a Graiber entonces los 17 millones de dólares? Ustedes lo depositaron en Graiber. Sobre ese hecho en particular, como es una causa abierta, que sigue estando abierta, y donde sigue habiendo en alguna medida una voluntad de persecución penal, y hay personas agraviadas, al margen de mi persona, yo mantengo una conducta de que aquellas causas que están abiertas, las declaraciones que correspondan se hacen en los tribunales. Sobre este tema, yo en mi causa, porque yo fui juzgado por este hecho, declaré lo que yo tenía que declarar, y no tengo más nada que decir al respecto. Las otras personas que están agraviadas hoy en día por eso tendrán que, y seguramente darán sus razones ante la justicia y presentarán también sus reclamos ante la justicia por los agravios sufridos. Sobre este tema, el tema del dinero, yo me remito a lo que he sido juzgado por eso, a lo que he dicho, a lo que he sostenido, y lo que yo sí puedo decirle con absoluta certeza es que yo no tengo ni un peso, no ni $1, ni un peso de ese dinero. Eso es absolutamente cierto. Muy bien. Me diluyó el tema por la justicia. Puedo no contestar, pero los 17 millones que se le dieron a Graiber al menos eran de ustedes. Me remito a lo dicho. No es que diluya. ¿Y qué dijo? Bueno, tendría que leerle exactamente lo mismo para no corregir, no moverme. Pero no puede decir sí o no, porque es un gran volumen. No, porque ¿sabe qué? Si yo le digo sí o no cualquier cosa, mañana tengo citación judicial. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿por qué? Porque hay, de alguna medida, los hechos que mueve el fiscal últimamente me tienen como objetivo político. Muy bien. ¿No sabe tampoco cómo se fumaron 100 millones? No, de eso le puedo decir que estoy casi seguro que esos 100 millones nunca han existido. Pero 60 porque de hay, sí. hay un cálculo financiero digamos, de un artificio de cálculo de interés compuesto, considerando que usted deposita una cantidad de dinero, nunca saca un peso, deposita todos los intereses, pero siempre la misma tasa de interés, no hay pérdida. Búngibar no pagó 60 millones. Me remito exactamente a lo que sostuve en la causa, porque esa es mi declaración al respecto. Y le diré además que en su momento el propio Jorge Born dijo que no habían pagado eso. Qué simpático es todo esto. Muy bien, porque después ese dinero fue a un lado, fue a otro lado. Yo lo que le puedo decir es lo siguiente. Esta pregunta me la contesta cuando termine la causa abierta. Yo escribiré mis memorias después de los 80 años. 100 millones de páginas de memoria. Ya volvemos.
Yo recuerdo algunos hechos. La muerte, el asesinato del comisario Villar. ¿Qué pasó en ese episodio que dijeron fueron montoneros y después apareció una espoleta que no era montonera? Bueno, ¿Es de ustedes? Es así como usted lo cuenta. A veces la gente cree que yo sé todas las cosas. La verdad es que no las sé. ¿Pero que se le perdía a la gente de la organización de la mano? No se me perdía, es que había una compartimentación explícita. Había una compartimentación celular deliberada. De modo que en rigor el conocimiento estricto de cada hecho era exclusivo de aquellos de los que participaban en él. Y existía lo que nosotros llamábamos subordinación estratégica y autonomía táctica. Se fijaba una línea política, una determinada línea estratégica de acción, y con absoluta autonomía los grupos compartimentados actuaban por sí. Id y haced. Esto ocurrió siempre. Al principio éramos pocos grupos y nos poníamos de acuerdo en una línea de acción y cada uno lo hacía por sí. Cuando ya fue una organización grande, el mecanismo operaba de un modo organizativo distinto, pero al principio seguía siendo el mismo. En el caso este particular que usted menciona, hubo una adjudicación, una autoadjudicación de montoneros del hecho. Estaba coreado políticamente por decenas de manifestantes nuestros, el enfrentamiento y la voluntad de un hecho de esta naturaleza. Ahora, de acuerdo a pericias técnicas que yo he visto en la causa, el elemento por lo menos tiene algunas sombras de duda. Yo creo que en realidad lo que cabe es lo siguiente, la reflexión que cabe es la siguiente. Me parece que no es un secreto para nadie que existieron fuegos cruzados, que no había solamente, por decirlo gráficamente, dos trincheras. Hubo más de dos trincheras, hubo fuegos cruzados. Esto es lo que en algunos casos quedan márgenes de duda en cuanto a la autoría material. Yo personalmente me remito más a la responsabilidad política. Claro, eso es lo que le quería decir, Firmini. De todos modos, ¿era la espoleta de ustedes o no? ¿Lo querían matar a Villar, claro, 3 o no? Exacto. Pero usted también quería matarlo. El hecho es suyo. Exactamente, nosotros aceptamos la responsabilidad política esa. En el caso de los sindicalistas en particular, en el caso de Bandor no existíamos como organización política pública todavía. Rucci. En el caso de Rucci hubo un caso similar al de Villar, una voluntad, no hubo, a diferencia de lo de Villar, no hubo jamás un comunicado montonero diciendo nosotros matamos a Rucci. Pero hubo una alegría exteriorizada masivamente y en editoriales de nuestros periódicos por la muerte de Rucci y ¿Alonso? Y en Alonso hubo un comunicado que no fue nuestro y que nosotros en su momento consultamos al general Perón si convalidábamos o no ese comunicado, no sabíamos quién lo que quiere decir que se alegraron también. Exacto. Y sobre estos hechos, y en el caso de Bandor, aun cuando todavía no existíamos como organización política, se alegraron nos alegramos retroactivamente. ¿Y con el empresario Soldati? Y si me disculpa porque es completamente distinto. Sobre estos hechos de estos compañeros del sindicalismo peronista, nosotros hacemos una autocrítica. No interesa la autoría material. Nosotros no existíamos como organización cuando nos matan a Bandor. Pero nos parece que es grave que en el seno del movimiento popular se acepte, en definitiva, la lucha armada como resolución de contradicciones. Esto es una autocrítica política que prescinde inclusive de la autoría material de los hechos. Muy bien. Ahora, no sé si entra aquí la autocrítica espiritual. Es como decir viva la muerte. ¿No le parece que lo convierte a un hombre en monstruo alegrarse por la muerte? Mire, hay que poner las cosas en el contexto de guerra civil. Esa es la cuestión. Alegrarse en forma aislada y fríamente de la muerte es un acto obviamente inhumano. ¿A usted le parece que alguien puede alegrarse de que le rompan una pierna de una patada? Y sin embargo en un partido de fútbol de repente 100.000 personas se alegran. Yo no. Bueno, pero 100.000 personas en una tribuna, o por lo menos la mitad de la cancha, 50.000, se alegran de que le hayan roto la pierna de una patada al otro. Estamos bastante enfermos si nos alegramos de esas cosas. Es verdad, pero no es patrimonio nuestro. Yo he visto en España cómo la gente se alegra de que el toro mate al torero y vitorean al toro. Desgraciadamente, en fin, en el grado de apasionamiento
que la especie humana alcanza en sus actividades, en particular en sus luchas políticas, se puede producir el hecho antinatural. Y nunca se paró, bien, es un hecho antinatural, y nunca se paró Firmenich y dijo, ¿no estoy ya en el límite, en la frontera del fanatismo? En la frontera del fanatismo, siempre, no en el fanatismo. Yo me he parado, todos los días me he parado a reflexionar en qué límite estoy. Era mi responsabilidad hacerlo. Como le dije al principio, asumíamos siempre el más grave de los riesgos, que es el riesgo del error. Y esto obliga, me ha obligado siempre, cotidianamente, a decir en qué límite estoy parado. No en el fanatismo como tal. Yo soy hincha fanático de Racing, por ejemplo, pero no son asociables las cuestiones de un fanatismo de cosas menores con las cosas trascendentes. Yo no he sido, creo no haber sido un luchador fanático, sí creo haber sido un luchador absolutamente convencido de la justicia de su causa y permanentemente preocupado por encontrar el límite del error. Y si alguien introdujo... ¿Nunca se equivocaron? Sí, muchísimas veces, está escrito. Si alguien, justamente me lo quitó de la boca, si alguien introdujo la práctica de la autocrítica en la política argentina, hemos sido nosotros. Está escrito, firmado a lo largo de... ¿Pero cuál es el valor que pueda tener, decir, me equivoqué, lo maté? Y bueno, uno carga a priori, el valor no es a posteriori, el valor es a priori, uno carga con la responsabilidad del juicio de lo que hace. Cuando uno asume la responsabilidad del error, si comete errores que no tienen ningún tipo de reparación, merece un juicio al respecto. ¿Y Soldati, el empresario? Soldati también es una causa que en alguna medida puede quedar abierta, también me ajusto a lo que declaré en su momento, y de todas maneras no tuve participación personal en los hechos. Ahora, ¿cuál fue el hecho, cuáles fueron los hechos de su participación personal? Yo recién le decía, ve y haz, Sí. Andá y matalo. Si muere por otra circunstancia, igual me alegro. ¿Pero en qué intervino usted directamente? En los hechos que yo participé personalmente son hasta el 73, hasta el 25 de mayo del 73. ¿Por qué? Por una cuestión de magnitud de la organización. ¿Ahí ya eran 5.000? No, a partir del 25 de mayo del 73 es una fecha un poco arbitraria. Es un poco antes, si usted quiere. Quiero decir que a partir del 73, entre el 72 y el 73, hay un crecimiento muy grande de la organización y entonces mediatiza mi participación en la acción. ¿Se burocratizó el terror? No, nunca practicamos el terrorismo, me permito aclararlo por las dudas. Caramba, tirar en la calle 150 balazos... No, el terrorismo es una política específica destinada a controlar la población por el terror. El terrorismo lo practicó la Junta de Comandantes. Sí, lo practicó, pero nosotros no buscamos el consenso. Pero ¿sabe qué miedo teníamos, Firmenich? Cuando íbamos a hacer una nota y aparecía un cuestionado en esa nota, no sabíamos de dónde venía el balazo. ¿Cuántos periodistas mataron los montoneros? Yo no recuerdo. Yo tampoco. Entonces no hemos practicado el control del periodismo por el terror. En cambio sí lo practicó. Yo le podría hacer una diferencia, Firmenich. Pueden haber tenido mejor puntería, pero terror había. No, bueno, pero no le tiramos, no es que tenían buena puntería, pero terror había. Dígame, ¿qué fue para usted López Rega? Y López Rega fue un gravísimo problema en la historia nacional, hay que decirlo así. Una distorsión introducida en un proceso revolucionario como fue el del 73, y que introdujo precisamente esa violencia dentro del peronismo. Vamos a un corte. Yo lo vi llegar aquí al canal, fuimos a buscarlo para mostrarle el camino hasta el estudio, la gente miraba. ¿Lo insultan mucho en la calle? No, la verdad es que no. ¿Le tienen miedo todavía? Cuidado que Firmenich. No sé. Yo, de vez en cuando alguno me insulta. No puedo evitar semejante cosa, pero le diría que en un año y medio que camino por la calle puedo contar casi con los dedos de una mano los episodios de esa naturaleza, y que en cambio mucha gente me saluda muy bien. ¿Cierto que le piden autógrafo? También en algunos casos me piden autógrafo. Hay cada coleccionista, ¿eh? Y bueno. Vamos a un corte.
Yo estudié Derecho, mis conocimientos de Derecho no son en materia penal los de Jiménez de Azúa, pero por todo lo que me contó, la justicia federal lo condenó bien condenado a cadena perpetua. Yo diría que no, justamente. ¿Que actuó políticamente? Lo dije en su momento, lo he dicho por escrito y lo he dicho oralmente ante la Cámara Federal en San Martín. Yo creo que Alfonsín juzgó políticamente el pasado y eventualmente cabía hacer un juicio político. Lo que no cabe, y así lo planteé por escrito y oralmente, es disimular el juicio político en un juicio penal común. Si se hubiera hecho un juicio político, claro, había que hacer alguna legislación de excepción si se tomaba esa decisión. Yo me hubiera prestado a un juicio político, me hubiera ofrecido a rendir cuentas en un juicio político. Pero usted no discute el monto de la sentencia, sino la fórmula en que se esconde la sentencia. Es que creo que en un juicio político la sentencia además también tendría que haber sido otra. ¿Cuál? El juicio político hubiera mostrado que había responsabilidades de los jueces, por ejemplo, ¿no es cierto? Responsabilidades de los gobernantes, responsabilidades de los presuntos impolutos que juzgaban a dos demonios. No había demonios, había una guerra civil. En una guerra civil, aquel que no tiene nada que ver es porque se fue de la nación, simplemente. Los demás están todos comprometidos de una forma u otra. Unos comprometidos bajo la cama y otros comprometidos empuñando un arma, pero comprometidos al fin. Pero la guerra la perdieron ustedes. Si me permite terminar con el otro tema, yo creo... y el que pierde la guerra le va mal. No, yo creo que fue más trágico que eso. Fue un empate pírrico, digo a veces. Las victorias pírricas ya son muy graves. Y los empates pírricos mejor ni comentarlos. Si nosotros hubiéramos perdido, nos hubiera juzgado la Junta de Comandantes. Pero resulta que la Junta de Comandantes también fue juzgada. Entonces, ¿quién ganó? Fue un empate pírrico, me parece, para la nación en su conjunto. Gravoso. Sin definición en el sentido que ninguno pretendía. Yo creo que en materia de los juicios se recurrió, y en lo que a mí respecta, a juzgarme por una responsabilidad personal que no tenía, en los términos en que se me pretendía adjudicar, pero para juzgar en eso la responsabilidad política que sí tenía. Y yo he aceptado en todo momento mis declaraciones ante la propia Cámara Federal, ante los jueces, he aceptado desde un principio mi responsabilidad política. Y por eso mismo, nosotros pasamos a la legalidad y aún sabiendo que corría el riesgo de prisión, mantuvimos esa decisión política porque no cabía otra. Ahora, si la decisión adoptada era juzgar en términos del Código Penal y con el Código de Procedimientos en materia penal por acciones puntuales, entonces la condena fue mal puesta. Porque en uno de los hechos me tendrían que haber absuelto, que es justamente el de Soldati, y en el otro de los hechos cabía una condena muy menor por haber tenido una participación apologética en el final. Y bueno, pero usted me acaba de decir que era autor intelectual de algunas muertes. No, usted le decía a un grupo, vayan acá. No, eso no es cierto, no he dicho eso. Yo interpreté que usted, cuando la organización se agiganta, dicen, por sistema celular o el que fuere, exacto, fulano de tal. No. Y se da el nombre. No, me interpretó mal. Nosotros decíamos subordinación estratégica y autonomía táctica. Nosotros, ¿qué es una decisión estratégica? Enfrentarse o no enfrentarse con las Fuerzas Armadas, enfrentarse o no enfrentarse con fuerzas policiales, enfrentarse o no enfrentarse con otros sectores políticos del peronismo. Es una decisión estratégica. No decirle, vos vas y agarrás a fulano. Eso no existió. Y justamente como eso no existió, la base de la condena era falsa. Pero si hablamos de algunos nombres aquí, hablamos de Villar, hablamos de Aramburu, hablamos de muchos de esos, concretamente hay una autoría en el caso de Aramburu, intelectual concreta. No, bueno, mire, el caso de Villar, la autoría intelectual, adjudíquesela a 40.000 personas en la cancha de Atlanta. A esto me referí. Hubo decenas de miles de compañeros que vitoreaban la muerte de Villar cuando Villar vivía. No hubo una orden mía a nadie, vos vas y matás a Villar. ¿Esto quiere decir que usted nunca ordenó una muerte? No. ¿Ninguna muerte ordenó? Ninguna.
Ninguna. ¿Y cuando alguien mataba, qué les decía a usted? Que estaba la preocupación nuestra. Además de alegrarse, ¿qué decía? No sé, no en todos los casos me he alegrado, no es tampoco así. Y además no he comentado simplemente una alegría personal, he comentado una alegría de todo el sector político. En muchísimos casos, inclusive alegrías del sector político no eran compartidas por mí. Pero no cabe, yo cargo con la responsabilidad política como representante del sector, más allá de mi participación personal en el hecho. Yo asumo mi responsabilidad política en ese sentido, aun cuando eventualmente han estado en contra del hecho. Yo asumo la responsabilidad política porque alguien de mis fuerzas ha hecho eso. Ahora, ¿y cómo surgía el nombre, por ejemplo, de Villar, de Soldati? Normalmente surge del grupo operativo que como tal tiene la posibilidad de hacerlo. De ahí surge. En términos fácticos, un hecho operativo específico surge de los propios protagonistas. ¿Pero no hay una inducción? No. No lo puedo creer. Bueno. Entonces usted no controlaba la organización. No la controlaba en los términos en que usted lo estima. Procuraba un control político. Yo no tenía un control organizativo. ¿Y la lista de enemigos quién la hacía? No, la lista de enemigos en términos individuales no la hacía nadie. No existe en términos individuales la lista. ¿Que se intuía? No. Se hace una lista de enemigos políticos. ¿Alonso se lo intuía? Pero es que Alonso, como le dije, yo ni siquiera sé quién lo hizo. No fue gente de nuestra organización. Nosotros convalidamos... ¿La bomba en Coordinación Federal? La conocía el hombre que la fue a poner y alguno más. ¿Y usted se enteró al día siguiente en los diarios Sí, que habían matado a 27? Sí, señor. Dijo, ¡qué sorpresa! Sí, señor. Pero entonces no manejaba la organización. No en los términos en que usted lo plantea, ni en los términos en que los jueces juzgaron, claro que no. Pero yo no estoy hablando de los jueces. Es que yo sí lo hablo porque ellos a partir de ese hecho establecen la... No, yo estoy hablando de su responsabilidad, Firmenich, frente a 27 cadáveres en un comedor. No tengo la responsabilidad de decir vayan y pongan esa bomba, si eso es lo que usted quiere saber. Sí tengo la responsabilidad... Eran chicos traviesos entonces. No, de ninguna manera. Sí tengo la responsabilidad de discutir políticamente si enfrentábamos a muerte o no a la Policía Federal. Y el desprendimiento de ese enfrentamiento era que se podía producir una muerte en la esquina, una muerte en un comedor o la muerte del jefe de policía. Efectivamente. O sea, usted condenó a toda la Policía Federal. No, yo no condené a la Policía Federal. ¿Y era enemiga? No, bueno, pero no es una condena, no confundamos los términos. Había en rigor un enfrentamiento bélico. Cuando usted tiene un enfrentamiento bélico, ¿condenó a todos los de la trinchera de enfrente? No los condenó. Ellos tiran para allá, yo tiro para allá. Sí, pero bueno, implícitamente esa es la realidad. todos los que no se vistan de azul y sí de blanco son mis enemigos. Está bien. Esa es mi responsabilidad. Hasta ahí es exactamente mi responsabilidad. Y entiendo que de última es la responsabilidad mayor. Dígame una cosa, ¿ustedes vendían protección a los empresarios? No, de ninguna manera. No. ¿Ustedes no secuestraban, no los trataban mal, no los miraban, no? No, hubo secuestros, sí, pero lo que usted me llama de venta de protección es otra cosa. Bueno, ya vamos avanzando. Hubo secuestros. Bueno, son públicos. Bueno, hubo secuestros. Dígame una cosa, público, ¿no? ¿Qué libro de cabecera tiene usted o tenía o tuvo? Evidentemente no era Mahatma Gandhi. No. No. Mahatma Gandhi no, pero la Biblia sí. La mitad de la Biblia que le enseñó su cura. Mire que tenemos dos curas distintos, Firmenich. Mi cura me enseñó la otra parte de la Biblia. No, pero yo he leído todas. Y además he conocido muchos curas de distintas vertientes. Desde el punto de vista político, yo me he guiado por los libros de Perón, particularmente por La conducción política. Ha sido una de las principales obras que he tenido. Y he leído los libros que se leían normalmente en la militancia en aquella época, todos los libros de Perón, algunos libros que llegaban aquí de Mao Zedong. ¿Cómo fabricar la Molotov? Eso llegaba en panfleto, normalmente no en libro. Firmenich, podemos ir a un corte. Usted que leyó tanto a Perón, toda la obra me imagino. No sé si he leído toda la obra. Bueno, casi toda. ¿Cómo es que al final de la historia Perón los echa de la plaza y les dice imbéciles imberbes? ¿Qué le pasó? ¿Quién cambió, Perón o ustedes? Hubo un cambio de Perón. Después me cuenta no? el cambio de Perón, si fuera tan amable. Volvemos enseguida. Habíamos quedado Firmenich en la plaza. Los engañó, los usó Perón, utilizó el idealismo, la juventud que ustedes tenían, cambió Perón,
cambió el país desde decir yo si tuviera 20 años pondría una bomba a decir imberbe, imbécil, hay un trecho. ¿Eh? Sí. Yo creo que hubo un cambio de circunstancias políticas internacionales. Esto que digo lo digo visto a posteriori, ¿no es cierto? Hubo un cambio de circunstancias políticas internacionales en los cuales yo puedo llegar a entender algunos cambios de Perón. Pero él no se tomó el trabajo de explicárnoslos. Él simplemente recurrió a su vieja metodología de conducción que los viejos peronistas llamaban la conducción pendular. Y entonces, de ser la juventud maravillosa, sí, pasamos a ser los imberbes e imbéciles de la plaza. El hecho específico como tal, Perón no nos echó de la plaza y me consta, por testimonios de personalidades políticas aún vivas, que Perón se arrepintió inmediatamente de lo que hizo. Pero los cantitos de ustedes... Los sí, cantitos nuestros fueron exactamente los siguientes. ¿Qué pasa, general, que está lleno de gorilas el gobierno popular? Y lo decíamos básicamente por López Rega. El cantito que yo escuchaba, que pegaba unos saltos tremendos Isabel Martínez de Perón, era si Evita viviera, Isabel sería copera. No, eso salió del sector donde estaban ustedes, cerca de la catedral. Ese cantito que algunos lo cantaron fue a posteriori y en el enardecimiento de los garrotazos que recibían. En rigor, nosotros estuvimos públicamente en contra de la candidatura de la señora María Estela Martínez de Perón a la vicepresidencia. Lo dijimos públicamente, lo he dicho yo, además en acto público en la cancha de Atlanta, y después no había misterio en el sentido de que había una relación conocida entre Isabel Perón y López Rega, una relación, una afinidad política notoria en esa época, por lo menos. O por lo menos así se lo veía. De modo que había una oposición política nuestra a la figura de la señora Isabel. Nosotros fuimos específicamente a ese acto, específicamente con la consigna explícita de no silbar a Isabel. Por eso se discutió por anticipado. Y la resolución política fue no silbar a Isabel. Ocurrió lo contrario. Ocurrió lo contrario porque cuando apareció Isabel en el balcón, y bueno, la masa de gente que iba en nuestras columnas desoyó toda consigna de prudencia en esta materia y la silbatina fue ensordecedora. Esto evidentemente lo alteró al general, y lo que sí teníamos nosotros interés en discutir, ya a esa altura discutir, Isabel ya era vicepresidente, ya no había nada que discutir en ese sentido, nos interesaba discutir la presencia de López Rega. Y a él iba dirigido el cántico de ¿qué pasa, general, que está lleno de gorilas el gobierno popular? Perón reaccionó de un modo no previsto, creo que no previsto ni por él. Reaccionó de un modo en que uno no preveía que Perón reaccionara emocionalmente. Perón de algún modo era el arquetipo del político racional, del estratega. Pendular. Pendular en el ejercicio de su conducción interna. Básicamente un estratega frío, esa era un poco la imagen de Perón como conductor. Y no tuvo ese tipo de reacción, tuvo una reacción emocional. Habrá sido la edad, no sé. Lo cierto es que ocurrió eso y las consecuencias políticas fueron gravísimas. Fueron gravísimas. Yo creo que hubo el cambio que se produjo en Perón se debe a la victoria de los republicanos en los Estados Unidos. Esta ha sido mi reflexión con el tiempo. Perón tenía una estrategia en el 72, que él recuerdo que insistía en exigirle a la NUCE elecciones para octubre del 72, si mal no recuerdo. Nosotros en aquella época, que éramos muy jóvenes, no teníamos el panorama internacional que podía tener Perón, no veíamos demasiada diferencia entre una elección en octubre del 72 o en marzo del 73. Pero lo que pasa es que en el medio estaban las elecciones de los Estados Unidos, y entonces sí había diferencia. El triunfo fue de los republicanos, y vino la estrategia piloteada por Kissinger que terminó en las dictaduras de la seguridad nacional, tomando a Brasil como país llave de la región. Vino el golpe de Estado en Chile, el golpe de Estado en Uruguay, el reforzamiento de Banzer en Bolivia, el endurecimiento del régimen en Brasil y un cerco geopolítico. Y desde ahí ustedes nada con Perón. No, nosotros procuramos dialogar con Perón en todo momento. Era muy difícil dialogar con Perón en aquella época. No por el diálogo en sí, era difícil llegar a hablar con Perón. Cuando se hablaba del cerco... ¿Y por qué no lo mataron a López Rega, si él era la valla? Total,
Mire, tantos lo han soñado. No lo diga que los jueces también por esto van a abrirle nueva causa. Está muerto López Rega a esta altura. Dígame una cosa, Firmenich, ¿ustedes fueron adiestrados en el exterior? No. ¿Y esos exilios dorados de los que se hablaban? No fueron tan dorados y procuramos que fuera lo menos exilio posible. Y después aparecieron con Arafat. ¿Le dieron $1 millón a Arafat? No, eso es ridículo. ¿Qué le pidieron? No nos animamos a pedirles, pero hubiera correspondido que le pidiéramos. La OLP es una organización muy poderosa y todo el mundo sabe, el mundo árabe es un mundo de muchos millones de dólares por el petróleo. La OLP no tiene ninguna necesidad de pedirle a una organización sudamericana ningún tipo de ayuda financiera. Eso no tiene ningún sentido. Nosotros tuvimos una solidaridad política con la OLP, con la lucha del pueblo palestino, nos entrevistamos en más de una ocasión con el compañero Yasser Arafat, pero digamos que es bajar el nivel de la realidad de las cosas, poner la existencia de $1 millón por medio sin sentido. ¿A qué iban esta es la última pregunta antes del corte, ¿a qué iban a Libia y Líbano? No, al Libia no hemos ido nunca. Yo en particular no he pisado nunca Libia, muy pocos compañeros nuestros han ido a Libia. Libia, que yo sepa, además... Iba López Rega, Libia. No sé, creo que no. Yo en alguna época lo pensamos, pero tuvo aparentemente, por lo que se sabe hoy en día, más residencia en Europa que en cualquier otro lugar, en su periodo clandestino. Y al Líbano sí fuimos, y efectivamente en el Líbano sí hubo casos especiales de compañeros nuestros que hicieron entrenamiento con los palestinos, pero básicamente entrenamiento hecho por nosotros mismos, es decir, la situación del Líbano en los territorios controlados por los palestinos, ellos como solidaridad nos facilitaron en alguna ocasión el uso del territorio en cantidades modestas de gente, hay que decirlo también, poner las cosas en su magnitud, de algunos compañeros que estuvieron allí. Esto es real. Pero nosotros no hemos tenido lo que se puede decir un apoyo militar del exterior, no hemos tenido. Lo que se puede decir un apoyo logístico de instrucciones, etc., no hemos tenido. Hemos sido básicamente autosuficientes en esta materia. Firmenich, cuando volvamos en un segundo, quiero que me hable de un libro de Pablo Giussani, Montoneros, la soberbia armada, sí, con una historia que cuenta él de una cárcel, donde había un carcelero bueno, que llevaba cartas a sus mujeres, los trataba bien, y un carcelero torturador, perseguidor, que los hostigaba. Y la consigna era matar al carcelero bueno porque hacía creíble el sistema y dejar con vida al carcelero malo para estar en contra del sistema. Mire, ¿lo contesto ahora? Mejor en 2 minutos. Muy bien. Gracias. Entonces, hay que matar al... Me merece 2 o 3 reflexiones breves y rápidas el tema. En primer lugar, el propio Giussani. Giussani nunca fue un militante montonero, colaboró como periodista en el diario Noticias, era amigo de Paco Urondo y por lo tanto su conocimiento presuntamente profundo del tema es superficial. El libro como tal, La soberbia armada, demuestra una carencia absoluta de rigor de investigación. No hay investigación explicitada en el libro. Y yo doy fe de que él no tiene un conocimiento vivencial directo de las cosas. Yo siempre ubiqué ese libro como un panfleto alfonsinista. Hablando de Alfonsín, usted en la cárcel del gobierno constitucional del doctor Alfonsín, salió publicado, tenía privilegios, hasta tenía un frontón en la cárcel, vivía bien, 40 metros de un lado, 30 del otro. ¿Qué privilegio tiene en la cárcel? Mire, en el reglamento carcelario, el régimen de castigo es el régimen de aislamiento. Existen celdas de aislamiento en todos los pabellones como régimen de castigo que tiene un máximo de aplicación, si mal no recuerdo, de 15 días. Está prohibido aplicarlo más que ese tiempo. Más de 15 días es tortura. Muy bien, exactamente. El privilegio que yo tuve fue pedir el aislamiento durante más de 6 años. Ese ha sido mi privilegio.
De los 6 años y pico que estuve preso en la Argentina, estuve 4 años y pico en la celda de aislamiento del pabellón, y el pabellón estaba vacío abajo. Yo estaba en la celda de aislamiento y el pabellón, que es un espacio, un salón amplio, con columnas en el medio, estaba vacío. Precisamente porque estaba en condiciones de aislamiento. Entonces, se me permitía, en el pabellón, hacer el único deporte que podía hacer, que era jugar solo a la paleta, ¿no? Nunca tuve ninguna predilección por este deporte, pero otro lo podía hacer. ¿Sabe lo que decían afuera de la cárcel? Además de esos privilegios, que usted estaba solo porque tenía miedo que lo maten. Nosotros hicimos un reclamo en ese sentido. Porque efectivamente el único riesgo que yo le veía a mi prisión, esto lo digo así, el único riesgo que yo le veía a mi prisión era el de ir demasiado regalado a la provocación. Entonces, en un pabellón, donde después se juntan los pabellones en el recreo, hay muertos casi cotidianamente en las cárceles, es sumamente sencillo asesinar a una persona, generar una riña por X razones y le dan una puñalada y a otra cosa. ¿Le tuvo miedo a la muerte alguna vez? ¿Le tiene miedo a la muerte? Tengo, supongo que el miedo razonable que todos los mortales tienen. No tengo un ¿y a la pánico venganza especial. ¿Tiene miedo que se vengue? Mire, yo siempre vivo y viviré con dos frases bíblicas. Una de ellas es que nadie agrega ni un solo segundo a su existencia. Y la otra es, no tentarás al Señor tu Dios. Usted lo tentó bastante, ¿eh? He sido bastante riguroso en las condiciones de seguridad que he tenido. He vivido en el filo de la navaja, es verdad, pero sin irresponsabilidades gratuitas. Yo estuve años sin visitar a mi familia, años sin ir al cine, años sin ir a una cancha de fútbol, muchos años siendo muy riguroso con las reglas de seguridad. ¿Y con la facultad qué le pasó? Y en la facultad, usted dice, estando preso... Primero, usted cuando estaba preso pidió permiso para estudiar. Creo que tuvo un problema. Sí, segundo, después fue a la facultad y lo insultaron. Pensando por el principio. Primera parte. Quería estudiar. Yo quise estudiar ciencias políticas. Hice el CBC de ciencias políticas, lo terminé. Cuando me quise inscribir en la facultad no me dejaron. Vinieron un día un oficial y un profesor de la coordinación entre la universidad y el servicio penitenciario a decirme que no podía estudiar ciencias políticas porque era el único alumno. Ese fue el argumento. No me pareció ninguna razón de peso, máxime que estudiaba como alumno libre, pero bueno, la cuestión, para no perder el tiempo en explicaciones anecdóticas e intrascendentes, que terminé estudiando ciencias económicas porque era factible. ¿Y qué le pasó ahora en la facultad? En la facultad, cuando yo llegué, yo ya tenía 15 materias aprobadas, decidí seguir la carrera, hice consultas previas, que fue mi padre, hacer consultas previas, si no habría inconveniente, legal seguro que no había, pero si no había inconveniente político, si no se consideraba ningún tipo de provocación de mi parte que yo fuera a la facultad, me respondieron que no, se consultó al propio decano, dijeron que no, también no tenían ningún motivo para hacer semejante cosa, de modo que fui a la facultad. Cuando fui a la facultad, inclusive los muchachos peronistas, el primer día que llego, los voy a saludar, porque están las mesas de las agrupaciones políticas ahí, me presentan a un muchacho de Franja Morada, también me presentaron a otro muchacho de UPAU, que saludaron cortésmente, que se allegaron ellos por otra parte cuando me vieron a conversar, y bueno, normalmente no, la cosa iba así. A los 2 o 3 días de eso se desata la campaña política. Evidentemente alguien tomó una decisión, alguna autoridad partidaria, estimo que del radicalismo, seguramente del radicalismo de Capital Federal, tomó la decisión política de, no sé, absurdamente pretender expulsarme de la facultad o algo por el estilo. Hablando de vivir. Hubo una provocación de las agrupaciones, que panfletearon, pegaron afiches, pasó el tema y a otra cosa. O sea que según usted provocada. Hablando de vivir, Firmich, ¿y ahora de qué vive usted? Yo vivo del comercio. ¿Qué vende? ¿Qué compra? Hay dos cuestiones. Una, no me acusarán de chivo comercial, por un lado. Y por otro lado, hay una cuestión que es la siguiente. El comercio que yo realizo, todavía hay gente que tiene miedo, ¿no es cierto? Entonces, si yo publicito con quién estoy comerciando, ese alguien quizás no quiera comerciar más.
compre tal máquina Firmenich. ¿Y Claro. las casas esas se la compraron con el dinero montonero, el de los No. secuestros? No, pero eso es una continuidad, ya no saben, me parece, qué inventar para continuar una causa que está debería estar absolutamente cerrada. Se está agraviando a personas, hoy mencioné el tema que había agravios a terceros. Se pretende, me parece, invertir la carga de la prueba, una vez más, viejo procedimiento conocido ya en el 55, es decir, damos por supuesto que todas estas personas vinculadas a Firmenich son testaferros de Firmenich, demuestren lo contrario. Me parece que no corresponde a un Estado de Derecho semejante cosa. De todas maneras, aún así, esas personas involucradas no van a tener, estimo, ningún inconveniente en demostrar lo contrario, y hay un agravio y un daño moral y material que tendrá que ser reparado, estimo. De modo que yo no soy propietario de ninguna de esas viviendas. ¿Sus testaferros tampoco? No, no tengo testaferros, hay personas propietarias, no son testaferros. Firmenich, ¿y cómo ve su futuro? ¿Cuál va a ser su futuro? De acá en más. Mire, Voy a vender máquinas, herramientas. No, eso lo hago para libros. comer, eso lo hago para comer. Pero nosotros estimamos, cuando digo nosotros me refiero a la corriente política a la que pertenezco, estimamos que hay un desprestigio, desgraciadamente un desprestigio del discurso político, debido a que la dirigencia política ha abusado del doble discurso y del triple discurso y de que de repente las leyes las votan diputados truchos y que, en fin, se dice una cosa y se hace otra y que, en fin, no hay una coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Y encima, en muchos años de gobierno democrático hay mucha gente que sigue sufriendo las mismas penurias o que está peor que antes, y entonces pierde credibilidad la clase que está dirigiendo el poder del Estado. De hecho hay una pérdida de credibilidad en la dirigencia política. Entonces, por esa razón, nosotros consideramos que nunca más cierto aquello del general Perón de que mejor que decir es hacer y mejor que prometer es realizar. Por esa razón no me dedico al discurso político cotidianamente, sino que procuramos hacer realidad la revolución productiva desde abajo. ¿Dentro de la ley? Absolutamente, absolutamente. No solo dentro de la ley en el sentido en que usted, entiendo que me lo pregunta si es con armas o sin armas, sino dentro de la ley también en el sentido de que no haya comercio trucho, en todos los sentidos dentro de la ley. Porque de algún modo el problema, nuestra preocupación eterna, que es la justicia social y la integridad y la independencia nacional, se ve afectada por la existencia de una creciente porción de población que queda de algún modo marginada del llamado primer mundo. Firmenich, en el corte, si usted ve marginación, pobreza, jubilados mal, sí, todo eso que lo empuja hacia las armas o a pelear más desde adentro del sistema. No. Me empuja a hacer la revolución productiva. Con la pala. Exacto. Muy bien. Enseguida volvemos. ¿El fenómeno montonero, Firmenich, la guerrilla urbana, rural, puede volver a ocurrir? Como el fenómeno guerrillero que usted describe, me refiero a eso específicamente, entiendo que no. Entiendo que no porque es producto de una situación generacional que se deriva de la existencia del gobierno justicialista, 10 años de gobierno justicialista, los únicos privilegiados son los niños, una nación justa, libre y soberana, luego 10 años de proscripción, de represión, de marginación del peronismo y una reacción contra eso. De modo que, a menos que se repitiera todo el cassette... O sea que el reaseguro es el peronismo, los partidos políticos y la opinión en libertad. Por supuesto, no tengan ninguna duda. ¿Nunca se arrepintió de todo lo que hizo Firmenich? No, yo me arrepiento de lo que hice mal porque me hubiera ido mejor. Me arrepiento sinceramente de lo que hice mal porque me hubiera ido mejor. Me arrepiento sinceramente de haber pasado a la clandestinidad en el gobierno de Isabel Perón, porque nos hubiera ido mucho mejor a todos. Pero de haber luchado no me arrepiento. Yo creo que gracias a nuestro sacrificio, porque fue un sacrificio muy grande, no hablemos del sacrificio de los que murieron, que ha sido absoluto, también de los que permanecemos vivos, pero gracias a nosotros volvió el general Perón a la patria, gracias a nosotros López Rega no se consolidó en el poder, gracias a nosotros no se consolidó la dictadura. Dígame una cosa, pero usted no pretenderá que le hagan un monumento por eso.
Mire, yo como pretensión en rigor no tengo ninguna, le diría así. Yo no he luchado por la pretensión de nada en particular. ¿Qué pasa con los medios? Puede hablar de ello. Los medios periodísticos en la Argentina. Porque incluso cuando iba a España, Sí. Apareció una bomba en el avión suyo. Sí. ¿Qué pasa con los medios? En general. En ¿Y general, si quiere particular? En general con los medios, yo creo que al periodismo argentino le ha faltado práctica en la vida política como para ser el cuarto poder de la democracia. Es obvio porque no ha habido esa democracia como cosa estable y duradera de décadas en la Argentina. Y en cambio ha tenido, precisamente porque existió el terrorismo de parte de los que ejercían el poder, ha tenido el periodismo argentino, los medios en particular, una conducta de poder subalterno de las dictaduras. Como lo que yo entiendo que ha ocurrido en el país no es que hubo dos demonios, ni algunos sádicos que se dedicaron a molestar al prójimo, sino que hubo, en definitiva, en forma sui generis, una guerra civil. No se puede pretender abordar el enfoque de esta situación desde una pretendida posición impoluta de no tener nada que ver. Entonces, los medios han formado parte. Pero hay medios que lo han hostigado a usted más que otros. Hay medios que me han hostigado más que otros, yo diría que la mayoría me han hostigado, pero Es sí. un blanco favorito de Gente, por ejemplo. Efectivamente, bueno, justamente fueron los miembros de la revista Gente los únicos que estuvieron presentes cuando me embarqué a España, cuando fui a hacer la nota con Jesús Quinteros y apareció después una denuncia de bomba en el avión, una amenaza de bomba en el avión, que yo no tengo ningún elemento de juicio para adjudicárselo a los hombres de Gente, pero eran los únicos que tuvieron algún acceso a eso. Dígame una cosa, Firmenich, ¿y por qué dentro del centenar de pedidos que tiene usted de reportajes, de notas, por qué aceptó hacerlo conmigo, hablar conmigo? Porque yo también estuve en todo ese periodo. Es cierto. Y sabiendo que paralelamente yo me opuse y me opongo tenazmente a su indulto. Lo sabía, se lo señalé, pero justamente por como usted dice esto ahora, usted no asume una posición de pretendida objetividad ajena a los hechos. Usted toma una posición de frente y su conducta periodística me merece respeto, se lo digo así. Y además acepto porque es un medio como la televisión y con suficiente tiempo como para explayarse. Aún así, todos los temas nos han quedado... Yo tenía un poco truncos. Una lista larga. Lo que pasa es que después, no sé qué le dirán a usted en la calle, yo sé lo que me van a decir a mí, Firmenich. ¿Por qué no le preguntaste esto? ¿Por qué no le preguntaste aquello? Se arreglaba en La Plata un montón. Uy, van a decir de todo. Yo creo que no podemos soslayarlo a usted de ninguna manera periodísticamente. A nadie creo que podemos soslayar. Recién decíamos, o cuando comenzamos esta audición, Firmenich, estamos maduros para afrontar la libertad, para escucharnos. Los argentinos, además de impiadosos, siempre quieren tener razón de manera triunfal. Toda la razón. Yo creo que la sociedad lentamente va cambiando en esta materia. Creo que ya no se quiere tener tanto toda la razón. Ojalá. Y que en alguna medida lentamente se generan condiciones para debatir la verdad, con juicios de valor disímiles, que no sintetizaremos nunca, pero por lo menos aceptar la verdad de los hechos. Yo nunca hago reflexión al cierre de los programas. También me parece soberbio. No quiero caer en la soberbia. Pero creo, usted me dirá, ya estamos en el cierre, sí o no, creo que Firmenich, el fenómeno de 20 chiquilines que pusieron en jaque al sistema, y por eso el susto y la indignación del sistema que no sabía cómo controlarlos, se produce, por lo que usted dijo, por el diputado Trucho, por la violencia, por la droga, por la corrupción y sobre todo por la indiferencia. ¿Se sintió molesto? No, no. ¿Qué creyó que yo le iba a preguntar y no le pregunté? No, creo que me preguntó todo lo que tuvo a mano. Me falta mucho. ¿Y qué no quería que yo le pregunte? No, yo no tengo al respecto, cuando hablo con un periodista no tengo ese tipo de prevención. Creo que las reglas, cuando se juega con claridad, el periodista debe preguntar todo y el que responde es uno, y uno sabe los límites de la respuesta. Y lo último, ¿hubiera querido que me pregunte esto? ¿Qué? No,
Tampoco tengo una preferencia en eso porque creo que la globalidad, es decir, lo que no sirve es una pregunta muy parcial y aislada. Exacto. En la globalidad se puede sacar alguna Yo quise cosa. evitar el tema personal, desde todo punto de vista, pero no puedo dejar de considerar qué les pasa a sus chicos cuando en el colegio dicen, en esta Argentina cortada por mitades, soy el hijo de Firmenich, porque en otro momento, hace muy pocos años, casi meses, cuando daban los hijos en la escuela el nombre de un militar, le decían, vos sos el hijo del asesino. Mis chicos no han tenido ese problema. Mis chicos han ido y van a la escuela pública, la primaria la hacen en la escuela allá de Isidro Casanova, los que están en la secundaria están en la Nacional Buenos Aires, y ellos han sufrido y sufren más la presión de los medios que la presión de la gente. Es así. Firmenich, le agradezco que haya estado aquí. Traté deliberadamente de no poner pasión, aunque como soy parte de la pasión, a lo mejor en algún momento se me ha escapado. Sí hemos llegado a una conclusión. Su cura y el mío estaban en dos iglesias distintas. Muchas gracias, Firmenich. Gracias a usted. A ustedes, buenas noches, muchas gracias. ¿Está preservado? ¿Está listo para afrontar la libertad? Nos encontraremos en un próximo capítulo especial. Buenas noches.